En el estudio de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, suelen aparecer eventualmente dudas, inquietudes, preguntas en los estudiantes frente a un texto dado. Preguntas tales como, ¿qué dice el texto original en un versículo que puede causar alguna confusión? ¿O por qué difieren algunas versiones una de otra? O también, ¿es posible que un estudiante pueda tener acceso a los originales por medio de archivos, software o materiales que están accesibles de uso libre, aún consiguiéndolos desde Internet? Bien, en esta ocasión quisiéramos responder esas y otras preguntas en este pequeño estudio que titulamos Voces Bíblicas Originales, en que traemos casi una veintena de casos. Y vamos a mirar el primero. Miramos aquí 5 letras de un texto bíblico que se encuentra en Primero de Reyes. Esas 5 letras tienen diferente pronunciación. Pueden pronunciarse Orvim y significan cuervos. Cuando se pronuncia Arvim, significan árabes. ¿De qué trata esto? Ocurre que la Biblia hebrea en la antigüedad solamente se escribían con consonantes, no había vocales. Y por lo tanto, la comprensión del versículo dependía de la pronunciación de los maestros de la ley, en la sinagoga, la tradición de padres a hijos, de modo entonces que se sostenía la comprensión de un versículo gracias a la pronunciación. En este caso, al mirar el texto siguiente, Primero de Reyes capítulo 17, versículos 4 y 6, y ahí miramos las 5 letras, tal como estaba en la Biblia original, allí dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los Orvim, esa sería la pronunciación que se ha mantenido tradicionalmente, que significa cuervos, que te den allí de comer, versículo 4. O el versículo 6, miramos también, y los Orvim, o cuervos, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía Elías del arroyo. El problema es que si los cuervos, que son animales de carroña, traían carne, ¿era la carne adecuada para que comiera el profeta Elías? O si la pronunciación debía ser de la otra manera. Entonces leemos nuevamente el texto bíblico, miremos Primero de Reyes, otra vez, capítulo 17, el versículo 4. Fijémonos cómo cambia el sentido si lo pronunciamos de otra manera, las mismas palabras. Beberás del arroyo y yo he mandado a los Arvim, esto es a los árabes o beduinos, que te den allí de comer. O el versículo 6. Y los Arvim, o árabes o beduinos, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Notamos cómo puede cambiar el sentido de un versículo dependiendo de la pronunciación. Tal vez para ilustrarlo en español, en la famosa oración del Padre Nuestro de Jesús, allí se dice Padre Nuestro, la primera palabra se compone de 3 consonantes, P, D, R. Pero dependiendo de la pronunciación puede cambiar el sentido. Esto es, al agregar el sonido vocálico, Padre, AE, Padre, pero también si se le agregara otro sonido vocálico, EO, Pedro, Pedro nuestro que estás en los cielos. Bien, en el hebreo antiguo, reiteramos, la Biblia estaba escrita solamente con consonantes y la pronunciación dependía de lo que se había traído por tradición. Los maestros, los padres, etcétera, producían la pronunciación de generación en generación. Y la pronunciación que se mantuvo siempre fue, en este caso, la de Orvim, o sea, cuervos. Veremos ahora esta palabra en distintas partes de la Biblia. En Proverbios capítulo 30, versículo 17, ya declinada la palabra en estado constructo, Orvé en este caso, dice allí, los cuervos de la cañada o del valle. Si leemos el texto completo y lo pronunciáramos Arvim o árabes, no tendría sentido. Miremos. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los Orvim o cuervos. ¿Por qué creemos que esta es la pronunciación correcta? Porque luego se asocia con los hijos del águila. Ahí está hablando de animales. Los Orvim de la cañada o valle, lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Pero si pusiéramos Arvim, entonces cambiaría. Los árabes del valle lo saquen y lo devoren los hijos del águila. No tiene sentido. También miramos en singular, en Job 38:41, Cantares 5:11, esta palabra, Oreb, que significa cuervo. Ahora bien, en la Septuaginta, recordemos, esta es una Biblia producida
por orden del rey Filadelfo en Egipto, año 285, en que se pidió a los judíos versados en la Biblia hebrea y en griego, que se produjera esa Biblia al alcance de la población. Esto es, que se trajera al idioma popular, que en aquel tiempo era el griego, como lo es el inglés. Y entonces así toda gente podría acceder a la Biblia hebrea en la lengua más común, como era el griego. Y entonces la Biblia hebrea estaba traducida al griego, y por lo tanto vamos a ver estas palabras en la traducción griega, y por lo tanto cuervo en la Septuaginta, miramos ahí, se pronuncia córax y córacos, ambas palabras, de allí deriva en español la expresión, la apófisis coracoides. La apófisis es esta saliente que tenemos en el omóplato, y coracoides porque hay una saliente allí en forma de cabeza de cuervo, de córacos, coracoides. Bien, esta es la pronunciación en la Septuaginta. Pero miremos la otra palabra ahora, arvim, árabes. Y allí tenemos 3 ejemplos. Y lo mismo, podríamos pronunciarlo orvim, a ver si tiene sentido. Y vemos entonces que la pronunciación que se llevaba, que se traía de generación en generación, es la correcta. En el caso de 2 de Crónicas 21:16, leemos ahí que dice: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los arvim. No se puede leer orvim porque significaría cuervos. La ira de los filisteos y la ira de los cuervos. No tiene sentido. Más bien la ira de los árabes que estaban junto a los etíopes. Notamos, está hablando de nacionalidades. También el texto de Nehemías, capítulo 4:7, es otro tanto. Allí otra vez aparece la palabra arvim, es decir, las 5 letras que son el tema de nuestro breve estudio. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los arvim, no podríamos pronunciarlo orvim porque significaría cuervos. Diría allí el texto, y los cuervos, los amonitas y los de Astot, no tiene sentido. Está hablando otra vez de nacionalidades. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y también un texto más, 2 de Crónicas 22:21. Vemos también la palabra arvim, nuestras 5 letras de estudio, que estamos haciendo el examen de primero de Reyes 17, 4, 6. ¿Qué o quiénes dieron de comer a Elías? Bien, miramos ahí. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los arvim, no vino con los orvim, esto es, los cuervos, vino con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Bien, así tenemos entonces esta segunda palabra, y queremos ver cuál de las dos es la adecuada para entender qué es lo que recibió o de quién recibió Elías la carne para comer. Y miremos asimismo la palabra árabe en la Septuaginta. Recordamos aquella traducción que se había ordenado que se hiciera de la Biblia hebrea al inglés de aquella época, esto es, al griego. Y ahí entonces tenemos en los mismos lugares la palabra árabs y árabos. De allí deriva entonces en español árabe y aún Arabia, ¿sí? Bien, a la hora de estudiar las diversas fuentes que hablan sobre este versículo, en el aparato crítico de la Biblia hebrea no hay variantes, es decir, no aparecen manuscritos que dijeran que se lee o se pronuncia de un modo distinto de cuervos. Aún el Targum de Jonatán, de 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6, también trae orvim, es decir, el Targum es la pronunciación aramea ya de los tiempos de Jesús. Así que era muy común entender que eran cuervos. Pero recordemos, se trata de 5 letras sin vocales y depende de la pronunciación. ¿Pero era la pronunciación correcta? Bien, en ese caso lo que nos queda por averiguar es ¿qué dice la Septuaginta? Esto es, ¿qué entendieron los judíos que leían y pronunciaban el hebreo y al volcarlo en la Septuaginta griega para consumo de la población, cómo entendieron la pronunciación? Orvim, cuervos, o arvim, árabes. Pues miramos entonces en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6 de la Septuaginta, que dice córax, cuervo. Así que aquí ya se zanja el tema. De allí pues decimos que el profeta Elías fue alimentado por cuervos, no por los árabes beduinos. Es posible que los amigos que miran este pequeño estudio
hubieran supuesto que quizá nos llevaríamos una novedad, que no fueron los cuervos sino los beduinos. No, no es así. Es solamente mostrar el valor del estudio bíblico en las lenguas originales. Y esto es que la Biblia hebrea original no traía vocales y la pronunciación vocálica dependía de la tradición. A, E, I, O, U, en fin, las palabras, como dijimos, de Orvim o Arvim, esto se pronunciaba y se producía de generación en generación, y así se establecía. Cuando los masoretas producen para el siglo VI y VII ya la escritura vocálica. Por lo tanto, para cerrar este primer segmento, decimos que tenemos una Biblia masorética, que es la estándar, la que actualmente se utiliza, es la Biblia con vocales, hecha por los masoretas en esos siglos, VI y VII, y la Biblia pre-masorética, esto es la Biblia antigua, sin vocales, que en los días de Jesús pues se abría el rollo y no traía vocales. Justamente los descubrimientos de Qumran, los manuscritos que se descubrieron, lógicamente no traen vocales, pero un hebreo puede leerlo perfectamente, tanto en aquellos días como en el presente. Un hebreo lee naturalmente cualquier texto sin vocales, porque le es natural hablarlo de esta manera, así aprende de niño, y la introducción de vocales lo facilita, pero también, especialmente a quienes no hablan hebreo o quieren aprenderlo, necesitan esos signos adicionales para poder pronunciarlo. Así pues, llegamos a este primer segmento, la primera palabra de una veintena que queremos examinar. A continuación miramos esta siguiente palabra hebrea, nefesh, 754 veces que se usa en el Antiguo Testamento, y su equivalente griega, psige, en la Septuaginta, y que se traduce comúnmente como alma. Esta palabra se torna muy interesante por los significados tanto antiguos como modernos, de que alma es un ser descarnado, un ente viviente que tiene vida por sí mismo, un alma, y por lo tanto si aparece en la Biblia hebrea, nos preguntamos, ¿también tiene ese significado? De que especialmente cuando la persona muere, el alma se desprende del cuerpo, vive por sí misma, es un ente inteligente, algo descarnado. Vamos a ver, a modo de introducción, versículos que pareciera que dan esa interpretación. Es el caso de Primero de Reyes, capítulo 17. Desde el versículo 17, la experiencia que tiene la viuda de Sarepta con el fallecimiento de su hijo, allí cuando Elías moraba en la casa de ella. Leemos pues. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Miramos la tristeza que tiene esa mujer. Y el profeta dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y ahora entonces la palabra que nos interesa. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, el nefesh o psige en la traducción griega, de este niño a él. Aún más el siguiente versículo, el 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y notemos esto, el nefesh, el alma del niño volvió a él y revivió. La pregunta que uno se hace es que esta alma descarnada, otra vez un ente inteligente que se salió del cuerpo y ahora vuelve a él, de modo entonces que esto abonaría la idea de que existe un alma independientemente del cuerpo, que es el concepto popular. O miremos el siguiente texto, Génesis 35, la experiencia de Raquel, la mamá de Benjamín, cuando daba a luz a su hijo. Génesis 35, versículos 17 y 18. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, otra vez, salírsele el nefesh, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Nuevamente surge, o está en pie la pregunta. Se trata de un ente inteligente que se desprende del cuerpo y vive por sí mismo, que es la creencia popular ya de suyo muy antigua,
desde el mundo egipcio y griego, esto ya viene, esta creencia popular. O miremos todavía el Salmo 16:10 en la traducción de la Nueva Versión Internacional, y ahí aparece otra cuestión, y es si esta Biblia que traduce Nefesh, pero de un modo distinto, no está más bien apartándose de la tradicional postura o creencia de que hay un alma fuera del cuerpo. Miremos pues esta traducción, Salmo 16:10. No dejarás que mi vida o Nefesh termine en el sepulcro, y allí en el hebreo original es Sheol, y en la traducción de la Septuaginta tenemos el Hades. Y ahí viene otro tema que ya miraremos a lo largo de este pequeño segmento, de un psique en el Hades. Esto sí era real en la creencia griega, cuando había almas que estaban en el Hades o infierno, y allí entonces hubo el caso de alguien, un ser humano que pudo comunicarse con él. Esto aparece en la mitología griega, ya vamos a mirar. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué o tiene validez que la Nueva Versión Internacional traduzca de esta manera? Esto es, que en lugar de alma ponga vida y en lugar de Sheol o Hades ponga sepulcro. Pues es la traducción ordinaria, el sentido normal del texto. Pero aquí que algunos suponen que se trata de una conspiración de traductores, editores bíblicos contra un sentir popular, en fin, aceptado comúnmente. La pregunta más importante es, ¿cuál es el significado básico de Nefesh? Pues Nefesh deriva de un verbo que solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Y al mirar el uso de este verbo, como miramos ahora, tiene un significado básico: tomar refrigerio. El verbo nafash aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. Miremos acá en la Reina Valera 60, en Éxodo 23:12, traducida correctamente. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. O sea, hagas nafash, el hijo de tu sierva y el extranjero. Notamos ahí que el tomar refrigerio es algo normal aún del día de descanso, del sábado, que es cesar, pero también tomar aliento, tomar oxígeno, diríamos nosotros. Pero miremos los otros 2 versículos que lamentablemente no lo recoge la Reina Valera 60, sino otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén, en Éxodo 31:17. Miremos cómo lo traducen, aplicándolo a Dios, nada menos. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, el sábado. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día 7º descansó, pero también tomó respiro. Y uno se preguntaría cómo Dios puede necesitar tomarse oxígeno, tomar respiro, luego de 6 días agotados de creación. Es la pregunta que uno se haría. Pero no se trata de ello, sino de mostrar que si en el ejemplo de Jehová Él toma respiro, es para que el hombre lo haga también. Por eso se pone esa palabra tan oportuna, el modelo de Dios, para que el hombre lo imite. Dijimos ya Biblia de Jerusalén en Éxodo 31:17. Veremos un ejemplo más también en la Biblia de Jerusalén, de 2 de Samuel, capítulo 16:14. Esto es en la experiencia del rey David. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados a tal lugar, y allí tomaron aliento, tomaron oxígeno, descansaron y se aliviaron, tomar respiro. Todo ello abarca la palabra nafash, del cual deriva alma. Y entonces ahí ya estamos mirando que el significado fundamental de la palabra nafash tiene que ver con garganta, aquí con respiración. Esto es lo básico, fundamental, y a partir de allí entonces se van a construir los matices que caracterizarán esta palabra hasta llegar a alma, que tiene que ver con vida, con el ser mismo del individuo, y no tanto con un ser independiente. Miremos pues acá los diversos significados de Nefesh. El caso de Isaías 5:14, que significa garganta. Tanto la versión de la Reina Valera 89, no la 60, no la traduce así como garganta, que es lo que corresponde, como también la Nueva Versión Internacional o aún la Biblia de las Américas pone tal como es Isaías 5:14, garganta. Miremos. Por lo tanto, el Sheol ha ensanchado su Nefesh, su garganta, y ha abierto sin medida su boca. A él desciende el esplendor de Jerusalén, y su multitud, su alboroto, y el que se divertía en ella. Una buena traducción. Miremos otro ejemplo ahora con el Salmo 105, versículo 18, donde allí se traduce cuello,
en la versión que usamos acá, ya sea la nueva versión internacional o la Biblia de Jerusalén. Nefesh. Dice allí, sus pies vejaron con grilletes, por su cuello, por su nefesh, pasaron las cadenas. Notamos que la idea principal es que nefesh tiene que ver con esta parte corporal del cuerpo. Garganta, cuello, respiración, tomar aliento, refrigerio. El siguiente matiz que vamos a mirar de nefesh tiene que ver con aliento. Notemos que se refiere mayormente a esta parte del cuerpo humano. En Job 41:13, en hebreo, que equivale al 41:21 de nuestra Reina Valera 60, miramos cómo se traduce la palabra nefesh. Su aliento, o nefesh, enciende los carbones y de su boca sale llama. Otra acepción más de esta palabra la observamos en Isaías capítulo 3, versículo 20. Allí está hablando de olor, de perfume, de los pomitos de olor. Vamos a ver entonces la lectura. Las cofias, los atavíos de las piernas, hablando de aquellas mujeres a quienes Dios va a reprender. Los partidores del pelo, los pomitos de olor, los pomitos de nefesh y los zarcillos. Isaías 3:20. Notemos, estos son los significados iniciales básicos de nefesh. Pero miramos más todavía. Y es que se refiere a un ser con vida, ya sea animales o sea el hombre. Como miramos en Génesis capítulo 1, versículo 20, respecto de los animales, y el 2:7 respecto del hombre. En Génesis 1:20 leemos así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes o almas o nefesh. La palabra ser allí entonces se entiende por nefesh. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Si advertimos en este versículo, los animales son alma. Cuando algunos dicen tiene alma. Bueno, nadie cree semejante cosa que el animal tenga alma, sino que el animal es un alma o ser viviente o ser como se traduce acá. Otro tanto ocurre con capítulo 2 de Génesis, versículo 7, refiriéndose al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un nefesh, hayá, un nefesh viviente. Otra vez la palabra ser. Así que alma se aplica tanto a animal como a un ser humano. Pero lo interesante es que en ambos casos la base de ambos para que sea nefesh o alma o ser es la sangre. Por lo tanto notemos que aquí se está hablando de un elemento material. Miremoslo en Génesis capítulo 9:4. Decimos esto porque hay quienes piensan que se trataría de algo inmaterial. Aquí se hace equivaler el alma con la sangre. Vemos entonces, Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre. Notemos, la carne que con su vida es el nefesh. ¿Y qué es el nefesh? Es la sangre. Es lo que estamos leyendo en el texto. Así que se equipara, se iguala el nefesh, vida, con la sangre. No comeréis. Miremos todavía más matices de esta palabra. Y aquí tenemos ya dos más. Significa vida, propiamente. En Génesis 19:17. Y así es como traduce la nueva versión internacional de aquel texto mesiánico. Recordamos que está allá arriba, en la pantalla, Salmo 16:10. Pero aquí en Génesis 19:17, miremos cómo lo traduce. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu nefesh. No mires tras ti. Es el consejo que los ángeles dan a Lot. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. O aún más, se entiende que el nefesh, alma, es una persona de carne y hueso. No tanto el ser descarnado que aparenta allí en el texto aquel. Nos acordamos del hijo de la viuda de Sarepta, cuando murió el niño y su alma se desprendió. Miremos en Ezequiel 18, versículos 4 y 20, donde aparece nuevamente el nefesh, que significa en este caso persona. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, es decir, la persona en sí es mía, así como la persona del Hijo es mía, o el ser del Hijo, la esencia del Hijo, en fin, formas de poder ver el significado del nefesh. El alma o la persona que pecare, esa morirá. O aún el 20, dice lo mismo, el alma o la persona que pecare, esa morirá.
el Hijo, y ahí está hablando de personas. Está diciendo al comienzo, como una especie de epígrafe, el alma, ¿cuál? Es el caso del Hijo, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío caerá sobre él. Es decir, la persona, el alma que peque, nuevamente es como se traduce aquí en Ezequiel 18, 4 y 20. Miremos todavía más usos, y es el caso de un plural. Como cuando decimos no hay un alma en esta localidad, o se va a un estadio de fútbol, por ejemplo, y decimos, ¿cuántas almas tú le calculas? Y pueden haber 70.000 almas aquí mirando el deporte. Bien, en Génesis 46, 15, miremos cómo se traduce allí. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, además su hija Dina, 33 las personas, o los nefesh, diríamos nosotros, todas de sus hijos e hijas. Notamos, se pone en plural las 33, lógicamente, nefesh aquí estaría en plural. Lo mismo también, y notemos curiosamente, nefesh va a significar cadáver, y allí va en contra de la teoría de que un alma es un ser vivo, independiente, inteligente, etéreo, que se sale del cuerpo y que puede retornar a él, como miramos en aquel versículo de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta frente a Elías. Notemos allí la traducción cadáver en Números capítulo 6, versículo 6, y especialmente el 11. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Así entonces se pone la palabra nefesh. Pero en el 11 directamente allí se lee cadáver, aunque vamos a ver cómo se mira en nuestra Reina Valera 60. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del nefesh. No se puede entender otra cosa. Y santificará su cabeza en aquel día. Así que vemos claramente que nefesh tiene variados significados, hasta incluso el más opuesto a un alma descarnada, inteligente, viva, que se sale del cuerpo. Y por lo tanto, nos haríamos pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿existe tal cosa como un alma independiente que esté volando por allí? Bien, sí hay mención de entes que no son carnales, corpóreos, pero nunca se utiliza la palabra alma para ello. Miramos acá el caso de Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 21, cuando allí se habla de los espíritus que están junto al trono de Jehová. Nos acordamos de aquella famosa expresión del profeta Micaías, hijo de Imla, frente al rey Acab y los falsos profetas que le rodeaban. Leamos el texto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, le dice Micaías al rey Acab. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Notemos, todo el ejército de los cielos junto al trono. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga o se destruya en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera, el otro decía de otra manera. Y salió un espíritu, notamos, son los espíritus junto al trono de Jehová. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dice, ¿y de qué manera? Entonces sí, luego el texto va a decir que en un plan que se explica allí, inducirlo en mentira, en falsas profecías. Notamos, nunca se usa la palabra alma. ¿Y quiénes son estos espíritus? Pues son los mismos que aparecen en Hebreos capítulo 1, cuando se habla de los espíritus de parte del Señor, que como llama de fuego sirven al ser humano. Se habla de los ángeles. O aún más, todavía, si habláramos de almas descarnadas, como es el famoso caso de la experiencia de la pitonisa de Endor, que pudo presenciar allí a alguien que decía ser el muerto Samuel, el profeta, y allí entonces se aparece. Pero notemos que el texto no menciona ni alma ni espíritu. Allí se va a usar la palabra dioses. Nunca, reiteramos, nunca se usa la palabra alma para referirse a un ser inteligente con el cual uno se pueda comunicar. O son espíritus o aún dioses, en este caso un dios satánico. Primero de Samuel capítulo 27, versículos 7 en adelante. Ahí podemos mirar esa experiencia. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte.
Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Supuestamente un alma, diríamos nosotros. Bueno, vamos a mirar. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, el rey, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ignorando ella que estaba nada menos que frente al rey Saúl, disfrazado. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por lo que te estoy pidiendo. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel, que ya estaba muerto. Y cuando se aparece, ¿quién es? Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Ahí dice, vemos que ella vio a Samuel, que sería el que estaba muerto. La pregunta es: ¿vio el alma descarnada? Y habló aquella mujer a Saúl en reproche, diciéndole estas palabras: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer responde a Saúl: he visto dioses, no dice almas, ni siquiera espíritus, que suben de la tierra. Notemos, no bajan del cielo, y si suben de la tierra, en primer lugar, si fuera Samuel, Samuel no está allí en el cielo para hacerlo bajar. Tal como dice Hebreos capítulo 11, se habla de aquellos que murieron en la fe y ellos no recibieron lo prometido, entre ellos Samuel. Y al no recibir es que no resucitaron y por lo tanto están durmiendo, como la expresión del Señor Jesús. Pero esta gente que sí se apareció son llamados dioses que suben de la tierra, del fondo de sus dominios terribles, demoníacos. Allí aparece este ser que aparenta ser Samuel y que luego le traerá desgracia a Saúl debido a que Saúl violó el mandamiento. Ya en Deuteronomio se ordena no hacer semejante acto y violando el tal, pues queda a merced de Satanás. Con esto entonces hicimos una breve investigación de Nefesh, psique el equivalente en griego. Ya vamos a ahondar más con psique en este estudio, poco después, pero por lo pronto retengamos esta idea que Nefesh significa una variedad de temas que tienen que ver con garganta, con respiración, con refrigerio, pero nunca con un ser, un ente independiente, inteligente, descarnado, con el cual se pueda conversar, como algunos aparentan significar de la experiencia del hijo de la viuda de Sarepta. Recordemos que el niño había muerto, su alma se salió, luego el alma regresó. Sino más bien es el aliento se fue, la vida se fue y la vida luego regresó. Tanto en ese niño de la viuda de Sarepta como la experiencia de Raquel, que ella sí se le fue el alma, se le fue la vida, pues ahí murió, dice el texto de Génesis 35. Así pues, dejamos este estudio de Nefesh para pasar al siguiente. A continuación miramos una nueva palabra, la que leemos allí, Sar, 421 veces se utiliza en el Antiguo Testamento y que significa oficial, jefe, príncipe, ser espiritual. Esta palabra tiene varios significados, pero hay uno en particular en el cual nos vamos a detener que es muy rico espiritualmente. Miremos entonces, significa pues príncipe, oficial, líder, y fuera de Israel los diferentes usos o significados que traía. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 15, miramos ahí que se aplica a los príncipes de Faraón. Como dice el texto, también la vieron los sarim, en hebreo, o sería sares, equivalente en español, de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, refiriéndose a Sara, esposa de Abraham. O aún Génesis 39:1, este es más interesante. Cuando dice, y José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Potifar, eunuco, se nos dice allí, Saris es en hebreo, eunuco del faraón y jefe, esto es el zar, jefe de los guardias en la Biblia de Jerusalén. Aquí se pone interesante porque nuestra Reina Valera 60 no recoge esta traducción de eunuco, que es la traducción de Saris en hebreo. Es decir, Potifar tenía estos dos títulos, era un eunuco del faraón y a la vez era un zar o capitán de la guardia.
Y la Biblia de Jerusalén pues nos traduce adecuadamente. Y aquí entonces la reflexión. Si Potifar era eunuco, como eunuco lo eran también Hegai, por ejemplo, en Esther, allí cuando Hegai estaba al frente del harem del rey Asuero, o los 7 sabios eunucos que acompañaban al rey Asuero, o aún aquellos eunucos que como castigo, maldición de parte de Dios contra Ezequías, fueron hechos tales por el rey Nabucodonosor, aquellos descendientes del rey Ezequías. Acordémonos del evento cuando Ezequías curó de su enfermedad milagrosamente por intervención de Dios, y Dios había ofrecido una señal. Él había pedido una señal en los astros, ante lo cual los babilonios vinieron para ver qué pasaba con la señal. Y entonces Ezequías tenía perfecta libertad de asociar el milagro visto en los astros con su curación. Pero en lugar de ello, a los babilonios les mostró sus palacios, sus reinos, sus tesoros, lo que despertó la codicia de los enemigos. Y casi 100 años, 95 años más tarde, esta gente vino, tomó asolamiento de Babilonia y se llevó, como cuenta Daniel capítulo 1, se llevó los vasos, los tesoros, y también se llevó jóvenes de la realeza, a los cuales los hizo eunucos. Y surge la pregunta, ¿Daniel también eunuco? ¿Los amigos de él también? Porque en el texto de Segundo de Reyes se nos habla de que la maldición contra Ezequías es que de su descendencia real, pues el rey enemigo los haría eunucos. Es el caso de Potifar, eunuco. Y entonces viene esta reflexión, lo que llamaríamos el doble mérito por parte de José, que se resistió a la tentación. Por un lado, el no violar el lecho ajeno, como él lo dice, cómo pecaría contra tu esposo y contra Dios. Pero más ahora, al saber que la esposa misma de Potifar estaba casada con un eunuco, un hombre castrado. Y entonces el joven pues tuvo mayor mérito al resistirse a esa tentación. No solamente recordamos que frenó el acto, sino que salió corriendo, también llevándose o dejando sus ropas allí. Una acción noble de parte de José, inspiradora hasta el día de hoy. Miremos también el uso de zar, recordemos, capitán de la guardia allí, o un jefe de la guardia, que se aplica a Potifar, pero ahora ya dentro de Israel, en 2 de Samuel capítulo 3:38, se nos dice así: también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe o un jefe, un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? O también miramos en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 18, ¿cómo se lee allí? Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe, al zar, al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. También se aplica a jefe sacerdotal, como miramos ahora en 1 de Crónicas, capítulo 24, versículo 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, es decir, jefes del santuario, y príncipes o jefes de la casa de Dios. Lo mismo en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2, vemos así: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe o zar de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces miramos este primer significado de zar, que este es un oficial, un jefe, un príncipe también, pero nunca un rey. Este es un detalle que ya iremos observando. No significa rey. Miremos a continuación otro significado, y es un príncipe con mayúsculas, un ser igual a Dios, como vemos en Josué capítulo 5, versículo 14. Allí se habla de un zar especial, diríamos. Leemos así el texto. Él respondió, no, le dice el ser que se le aparece a Josué. Él pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? ¿Quién eres? No, mas como príncipe o zar del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el siguiente versículo, pues, se nos cuenta que la orden de que se arrodillara. Como dice allí, nos hace acordar a la zarza ardiente. Y el príncipe o zar del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo y adoró. Tremendo. Entonces, esta es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a Jehová nadie lo vio, pero Jesús se aparece aquí como Hijo de Dios. U otro tanto miramos en Daniel 8:25, allí los capítulos pares para recordar, capítulo 8 de Daniel, 10 de Daniel, 12 de Daniel, va a hablar del zar, que es el arcángel Miguel, que es Jesús, y ahí veremos el tema del arcángel, aprovechamos también. Pero por lo pronto leamos Daniel 8:25. ¿Qué nos dice? Con su sagacidad hará prosperar el enemigo, el anticristo, el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hay príncipes en el cielo, que son seres angélicos, pero este es el mayor de todos, el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Miremos todavía el otro capítulo par, dijimos, 8, 10 y 12, en el 10:21 de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro zar, Miguel, vuestro príncipe. O aún el 12:1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran zar, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí aprovechamos para agregar que este zar es Miguel, que es Cristo, según lo observamos en 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando ahí se menciona que Jesús es el que viene con voz de arcángel. Veremos. Porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, es Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, aquí tenemos entonces la segunda acepción respecto de lo que es el príncipe, un ser igual a Dios. Pero así también veremos la contraparte de este príncipe, de un príncipe terrenal ahora, que sería el príncipe Mesías o príncipe del pacto, en los capítulos impares, para hacer mnemotecnia. Así que los capítulos pares, 8, 10, 12, se nos habla del zar, príncipe celestial, el Hijo de Dios, allí el arcángel Miguel, Jesús. Pero los capítulos impares, 9 y 11, se nos habla del príncipe del pacto, príncipe Mesías, que estuvo aquí en la tierra, Nagid es en hebreo, y lo miramos en capítulo 9:25. Allí vemos el otro príncipe, que es Jesús, pero ya encarnado. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Nagid, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en el 11:22 también, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el Nagid del pacto, el príncipe del pacto, refiriéndose a Jesús. Y ahora entonces miramos la tercera acepción muy interesante, que es la que queremos observar y extraer un mensaje espiritual con respecto a la palabra zar. Y es que se refiere al ángel tutelar, demoníaco, que acompaña e inspira a los dirigentes en las naciones. De esto da cuenta Daniel capítulo 10, versículos 13, primera parte, y el 20. Reitero, zar, en el capítulo 10 de Daniel, se refiere a un ángel maligno. No se traduce como príncipe en español. No se refiere a un rey ni a un hijo de rey. Zar nunca se refiere a un hijo del rey o a un rey. Se refiere, y ya lo hemos visto, ahí lo tenemos en pantalla, a un oficial, jefe, capitán, un jefe sacerdotal, un príncipe espiritual, sea el Señor Jesús o sus ángeles que le acompañan, que tienen sus puestos de autoridad, o un ser maligno. Por lo tanto, ¿quién es este príncipe contra el cual pelea el ángel Gabriel? Miremos, Daniel capítulo 10, versículo 13, primera parte. Mas el príncipe, ahí lo tenemos, mas el zar del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Así que recordemos que hay varios en el cielo, pero el mayor de ellos, el príncipe de los príncipes, es Miguel, el Hijo de Dios, el gran arcángel. ¿Qué significa? No que es un ángel, sino el jefe de los ángeles. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que allí Gabriel peleando contra este príncipe
o demonio tutelar. Miremos el versículo 20 todavía. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe o zar de Persia. Y al terminar con él, el príncipe o zar o demonio tutelar de Grecia vendrá. Aquí la parte importante es la relación que hay entre la tierra y el cielo. Si nos acordamos, se nos dice que por 21 días fue la guerra, el forcejeo, la pelea, el conflicto grave que vamos a mirar ahora en los textos de Daniel capítulo 10:1, vamos a comenzar ahí, un conflicto grave que hay, pero aunque no dice de qué se trata, la relación que hay desde la tierra hacia ese conflicto. O sea, ¿qué parte podemos tomar en él? Lo dice, miremos, desde Daniel 10, versículo 1 en adelante. Ahí leemos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. ¿Qué conflicto? No se revela claramente la naturaleza del conflicto, pero se revela el tiempo de ese conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A ver, miremos más detalles de características del conflicto. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Notemos lo que dice allí. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Así que aquí está Daniel orando en las 3 semanas en que el ángel Gabriel peleaba con el ser maligno durante las 3 semanas o 21 días. A ver, vamos a repasar entonces Daniel capítulo 10 y ahí miremos al ángel Gabriel, versículos el 13, pero el 20 también, allí rápidamente, de esa lucha espiritual, cuando dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, ¿cuánto tiempo? 21 días. Ahí está, clarísimo. Y es el tiempo en que Daniel oraba en la tierra. ¿Qué significa esto? A quienes están escuchando esta exposición, recordemos la tremenda, la grave relación entre la tierra y el cielo. Ángeles poderosos de Dios luchan contra las fuerzas demoníacas para hacerlas retroceder, porque obedecen el mandato que Dios les da debido a las oraciones de intercesión que el pueblo, que los santos hacen en favor de la justicia. Es el caso de Daniel, que él estaba orando, el texto dice, haciendo ayuno, no había comido manjar, ni vino, ni carne, ni se había ungido durante 3 semanas, que era el tiempo en que él estaba en oración en favor de su jefe, el rey Ciro, que estaba siendo atacado por demonios, quizás para promover leyes restrictivas. Tal vez podría ser dar marcha atrás a la orden de deportación, ya que se estaba efectuando. Recordemos que Ciro había tomado el poder y él fue el que dio, de acuerdo a Esdras al comienzo, él da la orden para que los judíos vuelvan a su tierra pasados los 70 años de cautiverio, y si Ciro pues da marcha atrás la orden. No se nos dice la naturaleza del conflicto, sino que se nos dice que el tiempo de lucha de Gabriel es el tiempo de oración de Daniel, intercediendo ante Dios para que las fuerzas del bien hagan retroceder al maligno, las hagan derrotar en sus perversos designios, sus perversas leyes, y así triunfe la justicia de Dios. Muy interesante este planteo que nos trae Daniel capítulo 10, y especialmente con respecto a Zar como un demonio tutelar que aparece allí en capítulo 10, asediando la conciencia de Ciro, y como dice el texto, terminado con él, viene el príncipe o demonio tutelar de Grecia, contra el cual Gabriel tiene que seguir luchando también. Así estamos mirando matices muy ricos de diferentes palabras en hebreo, que a veces no las podemos observar en español, pero mirando en algunas traducciones, miramos aquí la de Jerusalén, y así ponderar traducciones que traen los matices interesantes para descubrir y apreciar la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios. Miramos a continuación una nueva palabra, Dios en hebreo, que se relaciona con la doctrina de la Trinidad. Es un estudio interesante este que queremos mirar. Él, y tenemos las palabras en hebreo, significa Dios, puesto en singular. Eloah también significa Dios, en singular. Y Elohim ya es Dios en plural. En este caso, 2250 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 8, aparece Él y significa Dios.
Recordemos que eso es cómo se pronuncia y se lee en hebreo la palabra Dios. ¿Por qué maldeciré yo al que Él no maldijo? O sea, Dios no maldijo. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Ahora miramos Eloha en singular, significa Dios, pero en Deuteronomio 32, 17, la primera parte. Ya luego miraremos la segunda parte. Sacrificaron a los demonios y no a Eloha, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Pero ahora entonces Elohim, en plural, está en el mismo versículo, pero en la segunda parte. Se refiere a dioses paganos. Otra vez, sacrificaron a los demonios y no a Eloha, que es el Dios Jehová, a Elohim, o sea, dioses paganos que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aún más, vamos a ver el uso de Eloha singular y Elohim plural en un solo versículo, el Salmo 18:32, que está en hebreo, y 18:31 en nuestra Reina Valera 60. Veremos ahí. Porque ¿quién es Dios o Eloha sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Es lo mismo, notamos, es indistinto decirlo en singular o en plural. Pero aquí van algunos detalles interesantes. En Génesis capítulo 1 se utiliza Elohim, que significa Dios, que es una palabra en plural, literalmente es dioses, así lo estamos, en la pantalla se puede ver en Deuteronomio 32, 17, segunda parte, eso es el significado natural, es dioses, ya que él y Eloha son singular. Elohim, la terminación im, es para el plural en hebreo. Por lo tanto, Elohim o dioses, se lee en Génesis 1, que es el que creó. Pero curiosamente los verbos están todos en singular. En otras palabras, al leer Génesis 1:1, por ejemplo, o cualquier expresión, en el principio, Elohim o dioses creó. El verbo está en singular, ¿sí? Entonces, reparemos en ese detalle. En todos los usos de Génesis capítulo 1 aparece Elohim en plural, pero los verbos están en singular. Otra vez, en el principio, Elohim o dioses, ahí tenemos el texto, creó. El verbo está en singular, los cielos y la tierra. O el siguiente, versículo 3 también podemos mirar, otro ejemplo. Siempre la palabra Elohim está en plural, pero el verbo que le acompaña está en singular. Ahí tenemos un ejemplo. Y Dios, Elohim, plural, dijo, el verbo está en singular, sea la luz y fue la luz. Y así sucesivamente. Pero nos encontramos con una sorpresa en el versículo 26, porque ese Elohim ahora habla en plural, no habla en singular. Cuando dice, en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. También aparece similar en Génesis 11:7, cuando dice, descendamos y confundamos su lengua. Es Elohim que está hablando y diciendo que esta es la acción que va a hacer. Pero él habla en plural. Entonces surge la pregunta de que si estamos frente a una pluralidad de dioses, o sea, varios dioses que están interviniendo allí. Lógicamente, usamos solamente como reflexión porque el judaísmo es monoteísta. Pero ¿por qué entonces el plural Elohim habla en plural, o dice las cosas en plural ahora? Nuestra imagen, nuestra semejanza. Entonces, las explicaciones que se dieron es que se trata de un plural majestático, o plural de majestades, como cuando un individuo habla, pero habla en plural. Por ejemplo, los reyes, emperadores o papas, cuando dice, nosotros decimos y emitimos esta declaración. Nos, y entonces es un individuo, pero está hablando en plural. Se llama esto plural majestático o plural de majestades. Pero miremos ahora en Eclesiastés 12:1. Allí se habla en plural al referirse al Creador. Literalmente es creadores. Vamos a ver el texto allí. Boreja es como se pronuncia Boreja en hebreo, y en hebreo moderno es Boreim, que es plural. Shelja es los creadores de ti. Miremos el texto entonces. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tus creadores. ¿Notamos esto? Ahí habla de el Boreim, Shelja, o sea, los creadores de ti, pero ahí declinada la palabra es Boreja.
Acuérdate de tu creador o tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Notamos que ahí ya se da la base de que hay creadores en plural. Y este Elohim que está hablando en plural, hagamos al hombre, confundamos su lengua. Y entonces surge la pregunta, ¿estamos ya mirando las bases de una pluralidad de personas? Más de una persona, más de una, dos, tres, es la revelación que trae el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Pero vamos a ver más un detalle interesante acá, y es con respecto a una palabra que acompaña, y es Yahid. 11 veces se usa en el hebreo y significa único. Esto aparece en Génesis 22:2. Vamos a ver, porque vamos a mirar la contraparte, el opuesto de esa palabra. Génesis 22:2, por ejemplo, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu Yahid, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así también Jueces, capítulo 11:34, ahí está en femenino, para referirse a la hija de Jefté, que era su única hija. Dice allí, volvió entonces Jefté a Mizpah, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija Yahid, o Yahidá. No tenía fuera de ella hijo ni hija, una hija única, Yahid. O aún Zacarías 12:10, también se habla de un hijo unigénito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo Yahid, único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿Sí? Entonces, Yahid significa esto, pero su opuesto, y muy parecido, significa uno, que es Ejad, y se va a aplicar a Jehová. ¿Pero qué significa Ejad? Miremos acá. Significa uno y unido. Como miramos en Génesis 2:24, recordemos, miramos estas dos palabras, Yahid y Ejad, que se contraponen. Y Yahid no se utiliza para el padre, sí para ese hijo unigénito, hijo único, que van a llorar por él, que luego aparece revelado en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, como hijo único. Pero en cuanto a la deidad, a Dios, se va a decir que él es Ejad, no Yahid. Ejad, ¿por qué? Vamos a ver qué significa esa palabra. En Génesis 2:24 leemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una carne, Ejad, una sola carne, una carne. Notemos, son dos que hacen uno, eso es la pareja humana. O Jueces, capítulo 20, versículo 8, también tenemos otro caso similar. Entonces todo el pueblo como un solo hombre. Notamos, están unidos. Es mucha gente, pero son un hombre. Eso significa Ejad, unido, uno. Se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Pero entonces, ¿qué significa Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? La famosa Shema, oye Israel, famosa oración judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad es. ¿Qué significa Ejad? Dijimos, es uno, está correctamente traducido. Pero también significa que Jehová es unido. Y si es unido, está en unión con otras personas, a las cuales Eclesiastés 12:1 llama los creadores, y que en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 11, versículo 7, son personas que hablan, hagamos, confundamos, descendamos, es decir, una pluralidad de personas, por lo menos 2 hasta 3. Entonces Elohim se conecta con estas palabras. Allí, nuevamente vamos a mirar el texto de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es Elohim, plural. Jehová unido es. Así que tanto Yahvé como Elohim, ahí se habla de que es unido, uno, pero unido con personas, creadores, y que hablan en plural. Y esto entonces vemos que lo que el Nuevo Testamento revela como Trinidad o tres personas está sustentado en el estudio de las letras del Antiguo Testamento, en este estudio de voces originales hebreas. Así pues, vamos a ir a pasar a la siguiente palabra.